La Voz de América presenta. Fiscal especial pide archivar juicios penales contra Donald Trump por interferencia electoral y manejo inapropiado de documentos confidenciales. Tregua entre Israel y Hezbollah podría estar cerca tras intensas negociaciones. Además, organizaciones preparan a inmigrantes indocumentados ante posibles deportaciones masivas. Y divisiones entre países complican acuerdos en la cumbre de la ONU para contrarrestar la contaminación por residuos plásticos. Bienvenidos, iniciamos esta emisión con noticias del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que este lunes pidió desestimar todos los cargos penales contra el presidente electo Donald Trump por presunta interferencia en las elecciones del 2020. Carolina Valladares ha venido siguiendo este caso, que es además el segundo archivado desde que Trump ganó las elecciones el pasado 5 de noviembre. Carolina, ¿qué ha dicho el fiscal encargado de esta investigación? Jasmine, según el fiscal especial Jack Smith, la decisión de desestimar estos cargos contra Donald Trump no implica que el Departamento de Justicia no siga creyendo en la gravedad de los cargos penales contra Trump o en la solidez de la acusación, sino dice más bien esta decisión va en consonancia con la tradición del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en activo, así que solamente les queda una salida, que es desestimar estos cargos de forma rápida antes de que Donald Trump asuma el poder el próximo día 20 de enero. El presidente electo Donald Trump se añadió hoy otra victoria después de que el fiscal especial Jack Smith presentara una moción para retirar los 4 cargos por delitos graves en su contra en relación con su presunto intento de revocar la elección presidencial de 2020. Y también el caso en Florida por presunto manejo inapropiado de documentos confidenciales. La posición del gobierno sobre la base del procedimiento del acusado no ha cambiado, pero las circunstancias sí lo han hecho. Siguiendo la política de larga tradición del Departamento de Justicia de que un presidente en funciones no puede ser procesado, ahora Jack Smith y su equipo evalúan cómo cerrar los 2 casos penales federales contra Donald Trump antes de que asuma el poder. Esa prohibición es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, de la solidez de las pruebas del gobierno ni de los méritos de la acusación. En un comunicado, el portavoz de Trump calificó la medida como una gran victoria para el Estado de Derecho. El pueblo estadounidense y el presidente Trump quieren poner fin de inmediato al uso de nuestro sistema de justicia como arma política y esperamos unir a nuestro país. Mientras tanto, Donald Trump culminó su primera tarea como presidente electo, eligiendo las fichas pendientes para cerrar el que será su equipo de gobierno. Entre las plazas recién nominadas, la del secretario del Tesoro, puesto para el que ha elegido al destacado inversionista de Wall Street, Scott Bessent, un hombre de confianza de Trump y uno de sus activos durante la campaña electoral. Estoy convencido que el presidente Trump está por delante en las encuestas. Se mantendrá por delante en las encuestas y puede que venza a Kamala Harris por más de lo que habría vencido al presidente Biden. Con la elección de Bessent, Donald Trump pone a un defensor de la reforma fiscal y de la desregulación al frente de uno de los puestos más influyentes. La última en completar el tablero es Brooke Rollins, a quien el republicano nominó en las últimas horas para liderar el Departamento de Agricultura. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. En Estados Unidos, más de una decena de ciudades santuarios se basan en la premisa de proteger a los migrantes indocumentados de la deportación, una figura que el presidente electo Donald Trump ha prometido eliminar. Laura Sepúlveda analiza cómo podría lograrlo y qué impacto tendría. Prohibiré inmediatamente todas las ciudades santuario en Estados Unidos. Así, promete el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentar a las jurisdicciones que optan por no cooperar con el gobierno federal para deportar inmigrantes indocumentados. El Proyecto 2025, documento elaborado por el Heritage Foundation, que busca inspirar la segunda administración de Trump, dedica un espacio a ciudades santuario. El Congreso debería exigir el cumplimiento de las órdenes de detención de inmigrantes en la máxima medida posible, conforme a la 10ª enmienda, y establecer desincentivos financieros para las jurisdicciones que implementen políticas de santuario oficiales o no oficiales. A la fecha, en Estados Unidos no hay ley que prohíba a jurisdicciones otorgar protecciones migratorias, y la Cámara de Representantes ha intentado infructuosamente promulgar políticas que lo impidan.
El panorama podría cambiar ante la actual realidad de la rama ejecutiva y legislativa para 2025, explica Todd Bensman, del Center for Immigration Studies. Si los republicanos controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca tal vez puedan aprobar algún tipo de legislación que formalice ciertos tipos o criminalice de alguna manera el uso de estas jurisdicciones santuario para expulsar a personas peligrosas del país. Entre tanto, y debido a que la prohibición, como el presidente electo la presenta, no sería una posibilidad legal, otras medidas de presión podrían tener lugar. Se eliminarán los fondos federales de distintos tipos de programas estatales. Se cerrarán las subvenciones federales como castigo por la falta de colaboración para ayudar a expulsar a los extranjeros criminales de los Estados Unidos. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, hasta abril de 2019, 10 estados y el Distrito de Columbia habían promulgado leyes para brindar refugio a las familias inmigrantes. Y 9 estados han aprobado leyes para prohibir a las autoridades estatales y locales restringir y obstaculizar la aplicación de las leyes federales de inmigración. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y ante la incertidumbre que rodea a muchas familias inmigrantes por las políticas migratorias que pretende implementar el presidente electo Donald Trump, organizaciones comunitarias emprenden iniciativas para prepararlos. Rubén Pereira informa desde Phoenix, Arizona. Y pues sí hay preocupación, la verdad, sí está un poquito crítica la cosa. Es la preocupación por las deportaciones masivas que intenta realizar el presidente electo Donald Trump y también por la recién aprobada propuesta 314 en Arizona, que permitiría a policías locales detener indocumentados, aunque por cuestiones legales esa ley está lejos de implementarse. Todavía tenemos derechos y derecho de pelear en contra de cualquier cosa que hace Trump. Por eso, en Arizona y otras ciudades del país se están realizando foros comunitarios como este, para que las familias inmigrantes conozcan sus derechos ante una posible deportación. Quiero que la comunidad sepa que nosotros y todas las organizaciones van a hacer todo lo posible para poderle poner retos legales a implementaciones que violan nuestros derechos constitucionales. También en estos foros comunitarios se les aconseja a los inmigrantes que tengan toda su documentación, la de sus hijos y de sus pertenencias en orden en caso de que sean deportados. Tengan copia de los actas de nacimiento de las criaturas, de las cartas poderes de los niños, tengan al día todo lo que sea lo material, los carros y todo, póngalo a nombre de su nombre y el nombre de otra persona más. Consejos que agradecen inmigrantes como Miriam, con más de 2 décadas en el país. ¿Quién informarme, a quién avisar, qué es lo que tengo que decir más que nada? A la policía no sé qué le tenga que decir o hablar o quedarme callada, no sé. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Activistas también le están pidiendo al Departamento de Seguridad Nacional que le otorgue el alivio migratorio temporal a más ciudadanos nicaragüenses. La solicitud llega a menos de 2 meses de que Donald Trump asuma la presidencia. José Pernalete con el reporte. El vicepresidente electo J.D. Vance ha insistido en la deportación masiva de inmigrantes y en descontinuar el otorgamiento del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, a ciudadanos de 16 países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. También tenemos que deportar a la gente, no solo a las personas malas que llegaron a nuestro país, sino a las personas que violaron la ley al entrar en este país. Tenemos que estar dispuestos a deportarlos. Nicaragua está entre los países cuyos ciudadanos están amparados por el TPS. Esta población pide la redesignación de ese alivio migratorio, que incluye protección de la deportación y permiso de trabajo renovable por 2 años, con el fin de proteger a las personas que huyen de ese país debido a la crisis que actualmente atraviesa. Tenemos cerca de 400,000 nicaragüenses que están en estatus migratorio incierto. Con mucha incertidumbre, algunos tienen solicitud de asilo pendientes, otros no tienen estatus del todo. Sabemos de que hay cerca de 100,000 nicaragüenses que han estado llegando, participando en el programa del paro humanitario. Y de acuerdo con el profesor Rocha, el siguiente paso sería apelar en la Corte. Ahora, este escenario enciende el debate entre constitucionalistas y afectos al Partido Republicano. Yo tengo miedo que las Cortes van a interpretar la ley dándole el poder al presidente de tanto poner como quitar el TPS. Mientras tú no cometas un delito, nunca vas a estar en el ojo del huracán, como dice.
Oficialmente el TPS para los nicaragüenses expira en julio de 2025. José Pernalete, Voz de América, Miami. En otras noticias, muy cerca de un acuerdo estarían Israel y el grupo militante libanés Hezbollah para lograr un alto al fuego. Jacopo Luzzi está en directo con nosotros desde la Casa Blanca. ¿Qué información ha dado la administración Biden al respecto? Bueno, Yasmín, la Casa Blanca sí confirmó que un acuerdo está cercano y que alcanzarlo es una prioridad del presidente Joe Biden. Al mismo tiempo, Yasmín, hay mucha cautela sobre este asunto, como dijo el asesor John Kirby, porque todo podría colapsar en cualquier momento debido a las dificultades. Según el Departamento de Estado, las brechas se han reducido significativamente, pero todavía queda trabajo por hacer. Israel está dispuesto a acordar un alto al fuego en el conflicto que dura más de un año con Hezbollah, mientras busca garantías más claras sobre cómo los israelíes podrían reiniciar los combates si el grupo militante libanés rompiera la tregua. Esto ocurre cuando las dos partes intercambiaron algunos de los ataques aéreos más feroces desde que comenzaron los combates. La Casa Blanca el lunes confirmó que un acuerdo está cercano, pero nada es aún cierto. Creemos que la trayectoria de este proceso va en una dirección muy positiva, pero nada está hecho hasta que todo esté hecho. Nada está negociado hasta que todo esté negociado. Estados Unidos presiona para que se finalice un acuerdo en los próximos días, después de que se lograran avances la semana pasada. Creemos que hemos reducido las brechas significativamente, pero todavía hay pasos que debemos dar, pero esperamos poder lograrlo. Según la propuesta, las fuerzas israelíes se retirarían del Líbano en un plazo de 60 días, mientras que Hezbollah se trasladaría al norte, más lejos de la frontera israelí, que quedaría custodiada por el ejército libanés. El portavoz del primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que el gabinete israelí votará el martes la propuesta de alto al fuego. Al mismo tiempo, lo importante es lo que sucederá después, que a Hezbollah no se le permita volver a la valla, y haremos todo lo que sea necesario para garantizarlo. La prensa libanesa y estadounidense coinciden en que el presidente Joe Biden y el presidente francés Emmanuel Macron buscan anunciar el alto al fuego antes del Día de Acción de Gracias. Por ahora, la Casa Blanca no quiso confirmar esta noticia. La semana pasada, la administración Biden envió a un funcionario de alto rango, Amos Hochstein, a Israel y Líbano para impulsar un acuerdo. Entre tanto, un alto al fuego en la franja de Gaza con el grupo militante Hamas parece aún lejos, con las partes aún demasiado separadas en las negociaciones. Te agradecemos por el reporte, Jacopo. Bien, y Corea del Sur inauguró una nueva cumbre mundial por el clima, esta vez con la meta de poner fin a la contaminación por residuos plásticos. Estos diálogos llegan solo días después de la conferencia anual sobre el cambio climático COP29, donde los países en desarrollo mostraron su frustración por los acuerdos alcanzados. Ángela González nos informa. Aunque el acuerdo alcanzado en Azerbaiyán fue ovacionado, países en vía de desarrollo quedaron inconformes. En la conclusión de la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se pactaron al menos $300.000 millones de fondos anuales de los países desarrollados para el 2035, con la meta de apoyar las acciones climáticas de los países en vía de desarrollo, un monto superior en $50.000 millones a la propuesta inicial. Diré que han hecho un esfuerzo, pero que podrían haber hecho más. Pero sin duda, en este momento creo que somos corresponsables de este resultado y tenemos que ser capaces de avanzar, porque es importante que se produzca un resultado. En otro esfuerzo de la ONU por hacerle frente al cambio climático, delegados de 175 países se reúnen en Busan, Corea del Sur, en la 5ª reunión del Comité Intergubernamental de Negociación para lograr un tratado que frene la contaminación por plástico, uno de los problemas ambientales más graves. Según datos de la ONU, cada año se producen 400 millones de toneladas de plástico en el mundo, un tercio de las cuales se utiliza una sola vez, y entre 19 y 23 millones de toneladas de residuos plásticos se filtran en los ecosistemas acuáticos. Pero naciones productoras como Arabia Saudita y China se oponen a reducir la producción que se pronostica se duplique para 2040. Un tratado, una vez acordado, no va a solucionar el problema del plástico en las playas, pero se necesita una apuesta firme que nos permita avanzar. Nos llevó 21 años en la COP21 llegar a un acuerdo sobre que tenemos que estar a menos de 2 grados y apuntar a 1,5, pero no tenemos 21 años para esto. Ángela González, Voz de América.
Cuando volvamos, en vilo está la audiencia para reevaluar la sentencia de los hermanos Menéndez. Hay expectativa en Los Ángeles ante la posibilidad de que después de 30 años un juez revise el caso de los hermanos Menéndez. Esta sentencia en la que 2 hermanos fueron condenados por el asesinato de sus padres en medio de acusaciones de que el padre abusaba sexualmente de ellos cuando eran niños. Fernando Mejía con la información. No se permitieron cámaras ni audio durante la audiencia. Los hermanos Menéndez se escucharon vía telefónica y no participaron. Al finalizar, el abogado de los Menéndez dijo que estaban listos para una próxima audiencia prevista para el 30 de enero del 2025. Garragos dijo que era la primera vez que los hermanos vuelven a estar en una corte. Durante esta breve audiencia se le permitió el testimonio a 2 tías de los hermanos Eric y Lyle Menéndez. Ambas le dijeron al juez que los hermanos ya habían cumplido suficiente tiempo en la cárcel y que deberían salir libres. No comments. La familia al llegar no quiso hacer comentarios. El abogado de los hermanos Mike Garragos, ante los intentos de la prensa por unas palabras, se metió a toda prisa al edificio de la corte. El caso despierta mucha curiosidad. Solo 15 personas del público tuvieron acceso a la audiencia. Desde muy temprano comenzaron a llegar para obtener un boleto de entrada. Es interesante a ver lo que va a pasar hoy. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Otros querían entrar por motivos de educación. And I've been reviewing the case and... He estudiado el caso y es algo que me interesa porque creo en la justicia, nos dijo este estudiante de leyes. What can a kid do when his father's... Tras testificar ante un juez, las 2 tías dijeron a los periodistas que ninguna persona debería pasar los abusos que sus sobrinos pasaron y que era tiempo de dejarlos en libertad. El juez Michael Jessic le dijo a ambas partes, tanto fiscalía como defensa, que deberían tener todo listo el 17 de enero para la audiencia del 30 de enero. Se espera que esta dure 2 días, una audiencia que podría dejar en libertad a los hermanos Menéndez luego de 3 décadas en prisión. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. También en California, el Departamento de Salud Pública emitió una advertencia sobre un lote de leche cruda contaminado con gripe aviar. El anuncio llega poco después de que se confirmara un caso en un niño en ese mismo estado. Alex Segura nos reporta desde Los Ángeles. Las autoridades sanitarias de California confirmaron la detección del virus de gripe aviar H5N1 en una muestra de leche cruda vendida en tiendas. Por precaución y debido a la continua propagación de la gripe aviar en vacas lecheras, aves de corral y casos humanos esporádicos, los consumidores no deben consumir ninguna de las leches crudas afectadas. La leche cruda, a diferencia de la pasteurizada, no pasa por un proceso de calentamiento que elimina bacterias y virus. Sabemos que el virus está presente en grandes cantidades en la leche de vacas infectadas. También creemos, basándonos en algunos modelos animales, que consumir grandes cantidades del virus podría llevar a infecciones muy graves. Según el Departamento de Salud Pública de California, el virus fue detectado en una muestra tomada en una tienda y confirmada por laboratorios estatales. Si no detenemos esa transmisión, no sabemos si el virus que está infectando a un mayor número de personas y de vacas lecheras mutará y se volverá más grave en humanos. El anuncio se produjo apenas 2 días después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, informaran sobre un caso de gripe aviar en un niño en el estado de California, el primero registrado en un menor de edad en el país. Este brote ocurre en un contexto de 29 casos confirmados de gripe aviar en el estado desde octubre, la mayoría vinculados al contacto directo con animales infectados. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California. Cuando regresemos, nueva acción del gobierno de Nicolás Maduro contra la dirigente opositora María Corina Machado. En Venezuela continúa la persecución de opositores. La Fiscalía General anunció que ahora investigará a la dirigente opositora María Corina Machado por supuesta traición a la patria. Álvaro Algarra nos amplía. Luego de que la Fiscalía venezolana anunció una nueva investigación en contra de María Corina Machado, la líder opositora convocó a una protesta masiva el venidero 1 de diciembre y aseguró desde la clandestinidad que al gobierno venezolano solo le queda negociar una transición.
Evidentemente el régimen que cada día se da cuenta que esto es insostenible, tiene una reacción que es directamente proporcional a su debilidad. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, arremetió contra la líder opositora María Corina Machado y la acusó de ser parte de un plan de conspiración. Una nueva operación contra el país, una nueva operación de desestabilización. El dirigente del Estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, aseguró que la detención del exgobernador Alfredo Díaz corresponde a la puerta giratoria que el gobierno lleva a cabo respecto al encarcelamiento de opositores. Por un lado, pone en libertad condicional a presos políticos que nunca debieron estarlo. Deja presos a cerca de 2.000 que tampoco deben estar entre rejas. Y por otro lado, comienza detenciones para amedrentar a la población. Leinis Malavé, esposa del exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, denunció su captura por parte de organismos de inteligencia y exigió su liberación. A las 9 de la mañana fue la última vez que supe de él. Me dijo, no te preocupes, me van a hacer una entrevista. Como yo no he hecho nada, seguramente me van a soltar. El gobierno de Argentina denunció actos de presunto hostigamiento e intimidación contra los 6 opositores venezolanos asilados desde hace meses en su embajada en la capital del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. En Honduras, en un nuevo informe, organizaciones sociales le están exigiendo al gobierno respuestas efectivas para abordar la violencia de género. El documento coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. Un informe reciente del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma contabiliza que al menos 220 mujeres han perdido la vida en Honduras entre enero y octubre del presente año, sumando a las 411 mujeres asesinadas en 2023. Es un panorama que, según defensoras de derechos humanos, se debe a la impunidad que prevalece en los casos. Y esa impunidad creciente porque la respuesta de la institucionalidad deja mucho que desear cuando se sostiene de un 95% de impunidad y hay bajo registro de las investigaciones que pueda llevarnos a que los agresores sean sentenciados. El mismo informe señala que cada 36 horas se reporta el fallecimiento de una hondureña y que las víctimas incluyen menores de edad. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos coincide en que los principales victimarios son parejas, exparejas o pretendientes. Lo que lleva es que las personas no sientan la protección necesaria por parte del Estado y tengan que buscar esa protección fuera del país y cruzar fronteras. O sea, el país, los altos índices de violencia. El fiscal general Joel Zelaya aseguró en sus redes sociales que trabaja para construir un país donde las mujeres vivan seguras y reiteró el compromiso para erradicar la impunidad y violencia contra las mujeres. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y tiene como propósito erradicar todo acto de violencia que comprometa su integridad. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Al volver, doble perdón en la antesala del Día de Acción de Gracias. Les contamos de qué se trata. En uno de los actos más tradicionales de la Casa Blanca hoy, el presidente Biden perdonó a Peach y Blossom, 2 pavos de Minnesota que este año escaparon del plato gracias al Día de Acción de Gracias. Rodeado por unas 2.500 personas, el presidente aprovechó para hacer un último brindis como presidente, agradeciendo por todo este periodo de gobierno. Al final dijo que en Estados Unidos nunca se rinden y por supuesto tampoco los pavos. De esta manera terminamos esta emisión. A ustedes gracias por conectarse con nosotros en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.